El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen nido en sus ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: Abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este domingo 16 del tiempo ordinario, queridos hermanos, escuchamos, como lo decía la monición de entrada, de inicio, la continuación del capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Este capítulo que recoge entre 7 y 8 parábolas, no recuerdo ahora el número exacto, donde Jesús habla sobre el reino. 8 parábolas, ¿verdad?, incluyendo la de la semilla, pero después el Señor habla precisamente del reino de los cielos. Este es como el tema central de las parábolas. Y en ellas Jesús va intentando descubrir, como suelen decir los estudiosos, ¿verdad?, la mentalidad occidental es bien distinta a la mentalidad oriental. Nosotros definimos las cosas por su nombre. ¿Qué es una mesa? Es una estructura de 4 patas.
de tal forma y tal forma, y nosotros definimos las cosas. Sin embargo, la mentalidad oriental no define, ¿verdad?, sino que hace una aproximación y descripción de las cosas. Jesús, como es oriental, tiene este modo de pensar y hace esta afirmación del reino de los cielos. Para nosotros hubiese sido fácil que Jesús dijera, el reino de los cielos es esto, pero no, Él dice, el reino de los cielos se parece a, ¿verdad?, y esa es su manera de acompañar e instruir. Entonces tenemos nosotros el capítulo 13, esta segunda parte del capítulo 13, que recoge estas 3 parábolas que hoy nos ha propuesto la liturgia. Antes de hablar al respecto, quisiera recordar estas palabras de la primera lectura. Dice el libro de la sabiduría, con todo esto has enseñado al pueblo que el justo debe ser humano y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. El escritor del libro de la sabiduría describe cómo Dios va haciendo que el hombre vaya llegando hasta donde debe llegar, con las pruebas, con las dificultades, con las adversidades. Dios tiene un modo de proceder. A esto le llamamos nosotros una pedagogía. Dios tiene una pedagogía con la que va acompañando al hombre para hacerlo llegar hasta donde tiene que llegar, ¿verdad? Le pone un ejemplo, le pone una adversidad, le pone un acompañante. El Señor va poniendo todas las herramientas necesarias para que el hombre vaya llegando hasta donde tiene que su meta, ¿verdad?, hasta su meta. Esta es la actitud de Dios. Es un pedagogo, es decir, una persona que sabe acompañar al ser humano. Por eso San Pablo dice, ¿verdad?, en la carta a los Romanos, que todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Nada sucede de manera equivocada, sino que todo lleva al ser humano. Recuerdo en esta ocasión, por ejemplo, a una persona, a un joven que tenía toda la vida por delante, pero le cayó una enfermedad y lo postró en cama. Fui a visitarlo, ¿verdad?, y cuando estábamos hablando, antes de que se confesara, pues le pregunté yo, ¿verdad?, ¿cuándo había sido la última vez que se había confesado o había comulgado? Tenía alrededor de unos 20 y tantos años, 23, algo por el estilo, y me dijo, fue cuando hice la primera comunión, hace 10 años más o menos. Y en todo este tiempo no se había acercado a la iglesia para nada. Pero aquella enfermedad lo puso en esa reflexión, autorreflexión, y él decidió buscar al Señor. Aquella enfermedad, ¿verdad?, fue el camino que Dios utilizó para llevarlo hasta a encontrarse con Él. Y así Dios nos va poniendo prueba, ¿verdad? Mucha gente que ahora, en estas circunstancias en las que estamos, se ha acercado a Dios. Que es malo, muy drástico el Señor, probablemente, pero a veces no entendemos nosotros si no es a puro palo. A veces nos pasa así. Pero más allá de eso, el Señor tiene un modo de proceder, un modo de acompañar al ser humano. Y eso es lo que describe del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios entonces? Jesús lo compara con la actitud del dueño del terreno. Dice, ¿con qué podemos comparar? Lo dice en otra forma. El reino de los cielos se parece a un hombre, ¿verdad? El reino de los cielos es como ese hombre. ¿Y cuál es la actitud del hombre? Una actitud paciente. El reino de Dios es paciente. Dice, sembraron cizaña y los trabajadores dijeron, vamos a arrancarla si quiere, vamos. No, dijo, cálmense, hay que esperar a ver los frutos. Y así fue.
¿verdad? El hombre no se alteró, sino que esperó para que al final, cuando ya la cizaña se conoce porque no da fruto, pues entonces se pueda cortar de las espigas de trigo que sí dan fruto. El reino de los cielos es como este hombre, paciente, sensato, ¿verdad? Y hasta cierto punto misericordioso. ¿De dónde proviene el mal? Trata de responder la parábola también. No corresponde al mismo Dios que siembra el mal en el ser humano, sino que viene del enemigo, como lo describe la parábola. Pero el punto es que el reino de Dios es como este hombre, paciente. San Pedro lo dice de esta manera: recuerden que la paciencia de Dios es nuestra salvación. De modo pues que esta actitud paciente, el reino de Dios es así paciente, porque nos va dando tiempo para reconciliarnos con Dios, para que el alejado vuelva, para que el que se equivoca recapacite. San Agustín dice, ¿verdad? Porque muchos que fueron cizaña tienen la oportunidad de ser trigo, pero se corre el riesgo de que muchos que son trigo se conviertan en cizaña. Por eso la clave está en la perseverancia, en la paciencia de Dios y en la perseverancia del cristiano por el buen camino. Y la oportunidad que Dios nos brinda a todos para acercarnos siempre a su amor. Por eso es importante que el reino de Dios lo comprendamos en esta dinámica, en la dinámica paciente y misericordiosa de Dios que espera por todos en todo momento. Pero el reino de Dios no es solo un hombre paciente. El reino de Dios es como una semilla de mostaza o como un poco de levadura. Es pequeño, insignificante, pero a la vez es eficaz. Veía yo una imagen de una semilla de mostaza muy, muy diminuta. Y a la par habían puesto una foto del árbol de mostaza, que puede llegar a crecer hasta 2 metros. Aquella semilla insignificante produce ese árbol inmenso. Bueno, nosotros podemos compararlo, ¿verdad? Con las semillas. Una semilla, un grano que sembramos es insignificante a lo que produce. Pero el reino de Dios es así, sencillo, pequeño, diminuto, parece sin fuerza, pero es eficaz y transforma la realidad a la que se acerca o transforma la realidad a la que envuelve. Entonces, el reino de Dios no es una fuerza pasiva, ¿verdad? O es una materia pasiva que necesita ser empujada para que... No, el reino de Dios es activo, Él va trabajando por sí mismo. Podríamos nosotros compararlo ahora a este tiempo, ¿verdad? Que si nos damos cuenta cuánto hay en el internet de todo lo que hay, películas, novelas, canciones, conciertos, juegos, de todo hay. Y es inmenso, pero en ese inmenso mar está presente el reino de Dios a través de las plataformas donde la iglesia se ha hecho presente. Y como decía alguien en los tiempos más fuertes que pasamos, ¿verdad? De encierro, decía, ahora yo he podido ver la misa todos los días, cosa que no hacía antes. Miro la misa todos los días, rezo el Santo Rosario, he aprendido a rezar la coronilla, la misericordia, he aprendido. ¿Por qué? Porque está presente. En medio de todo eso, ¿verdad? De películas piratas, de series, de todo lo que hay en el internet, está la presencia del reino así, diminuto, porque bueno, el algoritmo de las redes sociales es tan astuto, ¿verdad? Que las cosas buenas no las promueve, pero sí promueve la maldad. Entonces, eso es lo que primero que uno mira, todas esas cosas que aparecen. Pero ahí está la presencia del reino de Dios en esto, en este mundo, nueva presencia, ¿verdad?
es efectivo, es eficaz el reino de Dios, diminuto. Ahora podríamos decir nosotros, ¿verdad? En medio de esto, con puertas cerradas donde ya no se puede rezar ni nada, el rezo en familia, la oración personal, esa es la semilla del reino que va a producir su fruto. No lo vemos ahorita eficazmente, pero con paciencia y perseverancia encontraremos los frutos a largo plazo. Esto es lo que el Señor nos pide ahora. Comprender la dinámica del reino, que es una dinámica paciente, perseverante y acogedora, que no rechaza, sino que está esperando que el que se ha ido pueda volver, que el que se ha alejado pueda acercarse, porque Dios lo que espera siempre son los frutos buenos. El reino de Dios es así, diminuto pero eficaz, ¿verdad? No parece ante la inmensidad, ¿verdad? Ante la inmensidad, esa propaganda de movimientos, la propaganda política, en medio de todo eso está presente el reino de Dios. Y no por eso es menos eficaz, porque es muy, muy diminuto, sino todo lo contrario, el reino de Dios va actuando poco a poco. Esta es la dinámica de Dios, en eso consiste el reino. No en cosas como nosotros podríamos imaginar, ¿verdad? Como la gente quería de la parábola de la cizaña, vamos a actuar ya contra el mal. No, porque Dios no ha venido a condenar, sino a salvar. Y por lo tanto espera siempre que aquel que se ha alejado pueda acercarse a su misericordia.